Bueno, vamos a continuar con las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes tipo 1. Espero que puedan ir siguiendo las clases de a poquito y ir, digamos, leyendo y comprendiendo el contenido de esta patología que es tan compleja y que tiene no solamente su fisiopatología, sino sus complicaciones a largo plazo. Dentro de las complicaciones agudas ya conocemos a la hipoglucemia, pero hoy vamos a ver sobre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. En cuanto a las complicaciones subagudas, vamos a hablar sobre los problemas en el crecimiento y desarrollo, la piel, las mucosas y el tejido conectivo y complicaciones osteoarticulares. Y en cuanto a las complicaciones crónicas, vamos a ver las microvasculares, como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, y las macrovasculares, como la enfermedad cardiovascular, que es la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular, que en niños y adolescentes no los vemos, pero comienzan en esta etapa, por lo cual debemos conocerlo para poder realizar la prevención en forma adecuada. ¿Y qué es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar? Bueno, sabemos que la diabetes es la deficiencia absoluta de insulina, la diabetes tipo 1, y ante un desencadenante como estrés, infección o la administración insuficiente de insulina, aumentan las hormonas contrarregulatorias, como el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Esto conlleva a un aumento en la lipólisis, que conlleva un aumento en los ácidos grasos libres, con la consiguiente cetogénesis, disminución de la reserva alcalina y acidosis con aumento del lactato. Por otro lado, disminuye la utilización de glucosa, lo cual conlleva una mayor hiperglucemia. Aumenta la proteólisis, disminuye la síntesis de proteína y aumentan los sustratos gluconeogénicos. Aumenta la gluconeogénesis y esto también conlleva a mayor hiperglucemia. La hiperglucemia provoca glucosuria por diuresis osmótica y pérdida de agua y de electrolitos, con la consecuente deshidratación que aumenta todavía más los niveles de lactato y, por supuesto, el deterioro de la función renal que aumenta todavía más la glucosuria, produciendo más pérdida de agua y electrolitos y llevando al paciente a un estado de mayor deshidratación. Por otro lado, también aumenta la glucogenólisis, aumentando más todavía la hiperglucemia. Con lo cual, la presencia de hiperglucemia, cetogénesis y acidosis es la que llamamos cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar, lo que predomina en el laboratorio, en los análisis de este paciente, son la hiperglucemia y la hiperosmolaridad. Aumenta la osmolaridad plasmática. Entonces podemos definir a la cetoacidosis diabética de esta forma, conociendo que la mortalidad es alta, de un 0,3 a un 0,5%. Sus criterios bioquímicos para definirla son hiperglucemia mayor a 200 miligramos por decilitro con glucosuria, cetonemia mayor a 3 milimoles por litro y cetonuria. Y acidosis metabólica en el laboratorio constatada por un pH menor a 7,30 y un bicarbonato plasmático menor a 15 miliequivalentes por litro. La podemos subdividir según su severidad en una cetoacidosis leve, moderada o severa. Las cetoacidosis leves van a tener un pH entre 7,20 y 7,30, con un bicarbonato entre 10 y 15, las moderadas entre 7,20 y 7,10 el pH y un bicarbonato entre 5 y 10, y las severas tienen un pH menor a 7,10 con un bicarbonato menor a 5. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una cetoacidosis diabética? En los niños más pequeños, menores de 2 años, existe un mayor riesgo. Cuando hay un retraso en el diagnóstico, diagnóstico va con acento en la O, entonces el paciente persiste con hiperglucemia, aumenta la cetonemia, aumenta la glucosuria y el paciente aparece
en la guardia con un estado de cetoacidosis, bajo nivel socioeconómico, países con baja incidencia de diabetes, en donde no hay detección por el equipo médico de guardia, en lo que es la patología, factores de riesgo en personas con diabetes que ya es conocida, por ejemplo, aquellas personas que no adhieren al tratamiento o que hay gran descuido en el cuidado de su diabetes, error en la omisión de insulina, aquí los niños o los adolescentes aplican menos insulina, no son constatados por sus cuidadores, con lo cual hay una menor dosis de insulina que las necesarias, aumento de las necesidades de insulina, un pobre control metabólico o cuadros de gastroenteritis, deshidratación, trastornos de la conducta alimentaria, circunstancias familiares que hacen que ese niño no reciba un cuidado adecuado. También es más frecuente en mujeres en la pubertad y también en aquellos pacientes que tienen un microinfusor de insulina, también conocido como bomba de insulina, y no lo manejan en forma adecuada. Las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis, que la podemos resumir como CAD, cetoacidosis diabética, son las siguientes: polidipsia y poliuria, o sea, aumento de la necesidad de tomar líquido y mayor veces que van a orinar los pacientes; glucosuria, la presencia de glucosa en la orina, medida por una tirita reactiva, y diuresis osmótica; y hay pérdida de peso y astenia. Si la cetoacidosis se agrava, son visibles los signos de deshidratación por esta diuresis osmótica. La cetoacidosis también se manifiesta con rubicondés facial y aliento cetónico, los dos dados por la presencia de cetonemia, aumento de la respiración con un tipo de mecanismo de respiración especial que se llama respiración de Kussmaul, dolor abdominal y en la zona lumbar debido a la presencia de cetonas, y en los lactantes los signos y síntomas más predominantes son irritabilidad, llanto frecuente debido a la sed, adelgazamiento, fiebre por deshidratación, y en la deshidratación grave pueden aparecer signos de shock, a los que llamamos hipotensión, taquicardia, que son los más graves y hay que tratar en forma urgente. Los diagnósticos diferenciales son enfermedades gastrointestinales, probablemente por el dolor abdominal y las náuseas; enfermedades del aparato respiratorio, ya que hay dificultad respiratoria con esta respiración de Kussmaul; enfermedades del sistema nervioso central, cuando el paciente secundario a la deshidratación y a las cetonas está confuso, muy gasténico, muy decaído; y la intoxicación por aspirina, que también en el laboratorio nos da cetoacidosis. En el examen físico vamos a encontrar un paciente en donde vamos a ver una pérdida de peso, puede haber compromiso de la talla, la piel va a estar seca, el celular subcutáneo, vamos a ver signos del pliegue como un signo de deshidratación; la masa muscular puede estar disminuida por el descenso de peso también, y vamos a ver signos de deshidratación, acidosis, shock, infecciones, hipopotasemia o alteraciones neurológicas, incluso la pérdida del estado de conciencia o alteraciones como confusión, somnolencia o coma. En el síndrome hiperosmolar podemos definirlo con criterios diagnósticos ya con una glucemia más alta, mayor a 600 miligramos por decilitro; la osmolaridad plasmática es realmente muy elevada, mayor a 320 miliosmoles por kilo; no hay cetosis o acidosis significativa, o sea, puede haber cuerpos cetónicos, pero no son lo que más predomina en este cuadro, sino que predomina la glucemia y la hiperosmolaridad. Y hay ausencia de una acidosis metabólica significativa. Fíjense que los valores de pH son normales y también de bicarbonato. En estos pacientes podemos encontrar cetonuria o cetonemia leve o ausente. Y sí podemos ver signos y síntomas neurológicos como la obnubilación, la excitabilidad o convulsiones en el 50% de los casos. Acá en este cuadro podemos ver diagnósticos diferenciales que podemos hacer
por el laboratorio, la clínica y la molaridad y los electrolitos, en donde vemos que en la cetoacidosis predomina la cetosis, la acidosis y también el déficit de electrolitos. En cambio, en el estado hiperosmolar predomina la hiperglucemia, predomina la osmolaridad. Bueno, la cetoacidosis es una complicación aguda de la diabetes tipo 1 que requiere un tratamiento de emergencia con insulina y fluidos endovenosos. Los objetivos del tratamiento son corregir la deshidratación, corregir la acidosis y revertir la cetosis, restablecer la glucemia acerca de lo normal, monitorear las complicaciones de la cetoacidosis y su tratamiento, y también identificar y tratar los factores que llevaron a ese paciente a la cetoacidosis. En cuanto al tratamiento, vemos primero el estado de deshidratación, y si el paciente no tiene deshidratación o es mínima y tolera por vía oral, vamos a iniciar el tratamiento con insulina subcutánea y con hidratación por vía oral. Si el paciente no mejora, vamos a comenzar con un tratamiento endovenoso, calculando los requerimientos de fluido, no solamente los básicos, sino también el déficit previo, porque este paciente está deshidratado. Lo vamos a ir corrigiendo en 48 horas con solución fisiológica, controlando siempre con un electrocardiograma cómo está las ondas T, porque si están aplanadas podemos estar en presencia de una hipocalemia. En el caso de que el paciente presente una deshidratación mayor al 5%, pero no esté en shock, vamos a iniciar tratamiento endovenoso en primer lugar y vamos a continuar luego con infusión continua de insulina en forma endovenosa también. Si el paciente está en shock o tiene una disminución del nivel de conciencia, vamos a iniciar el ABC, que es la resucitación, que tiene en cuenta la vía aérea, que esté permeable. Vamos a indicar oxígeno la mayoría de las veces. Vamos a ver que el estado de circulación sea adecuado. Si el paciente tiene taquicardia con hipotensión, vamos a indicar una expansión con solución fisiológica en 1 o 2 horas y lo vamos a repetir hasta revertir el shock. Y vamos a monitorear en los 3 casos la glucemia en forma horaria, el balance de ingresos y egresos líquidos, el estado neurológico, los electrolitos y siempre monitorear el electrocardiograma. Vamos a definir si persiste o hay mayor acidosis para reevaluar y recalcular los fluidos, y en el caso de que haya cefalea, vómitos, bradicardia, que es la disminución del latido cardíaco, irritabilidad, disminución del nivel de conciencia, signos neurológicos específicos o incontinencia, vamos a descartar que hayamos administrado demasiada insulina y no haya una hipoglucemia o no existe una complicación severa de la cetoacidosis, que es el edema cerebral. Y en el caso de edema cerebral, va a estar el paciente en terapia intensiva y va a recibir un tratamiento específico. En cuanto al monitoreo, cuando ya vemos que la glucemia está menor a 300 miligramos por decilitro o que ya está descendiendo entre 90 y 100 miligramos por decilitro por hora, vamos a ir disminuyendo el dextrosado y vamos a ir disminuyendo la cantidad de líquidos hasta que haya una mejoría clínica y una tolerancia por vía oral. Y luego vamos a pasar de insulina endovenosa a insulina subcutánea y el paciente ya va a estar más compensado. Entonces, desde la parte médica, cuando llega un paciente en cetoacidosis, vamos a hacer estos controles al ingreso. Y durante las primeras 24 horas se van a ir repitiendo laboratorios y probablemente el paciente va a estar hidratado por vía endovenosa sin alimentación ni hidratación por vía oral. En el caso de que haya que restablecer la glucemia porque el paciente está en shock, se pueden utilizar distintos métodos para revertir el shock, que pueden ser solución fisiológica o Ringer lactato. Durante el primer día, como habíamos dicho antes, vamos a poner las necesidades basales y el déficit previo. Vamos a calcular una deshidratación de un 7% y en 24 o 48 horas vamos a hidratar al paciente sin superar un volumen máximo de 4.000 mililitros metro cuadrado por día.
Vamos a monitorear el sodio, así que siempre vamos a indicar entre 75 y 100 miliequivalentes de sodio en los planes de infusión endovenoso, y lo mismo que el potasio, se va a verificar que el paciente tenga diuresis, porque si no puede haber una hipercalemia, y vamos a ir controlando el potasio, y según los valores de potasio vamos a ir administrando o no potasio, y en el caso que haya hipocalemia menor a 3 miliequivalentes litro, no vamos a administrar insulina, debido a que el potasio, con la administración de insulina, ingresa a la célula y disminuye todavía más, pudiendo provocar complicaciones agudas severas. En cuanto al fósforo y el magnesio, también vamos a hacer correcciones con valores menores a 1,8 de fósforo, menor a 1,2 de magnesio. El bicarbonato en general no es utilizado en pediatría y solamente se corrige con bicarbonato en situaciones de gran severidad, cuando el paciente corre riesgo de vida. En cuanto a la glucosa y la insulina, la glucemia cuando es mayor a 250, se puede continuar con un dextrosado al 2,5%, mientras que administramos insulina, y cuando la glucemia ya desciende, vamos disminuyendo también el dextrosado, vamos a aumentar el dextrosado un 5% para evitar hipoglucemias, ¿sí? La insulina, una vez hidratado al paciente, expandido, y que cuando ya está con una solución de hidratación, la vamos a aplicar en general por vía endovenosa, en general después de la primera hora de iniciado el tratamiento de hidratación. Vamos a continuar con controles horarios. Esto lo vamos a pasar. Y de este tratamiento, que dura en general 24 horas, no más ni menos de esto, puede haber complicaciones como la rehidratación insuficiente, la hipoglucemia, la hipocalemia, la acidosis hiperclorémica o el edema cerebral. Bueno, ahora vamos a seguir con las complicaciones del crecimiento y desarrollo.